¿Qué tal? En este video vamos a revisar cómo exportar grabaciones y reproducirlas a través del software Local Player para el modelo XMR Dashcam AD Plus. Para ello estamos trabajando en una computadora a través de su interfaz web. Nos conectamos a través de la red Wi-Fi que emite el equipo. Ingresamos a través del navegador Microsoft Edge en el modo de compatibilidad con Internet Explorer a su dirección IP por defecto y nos aseguramos de que está corriendo el plugin. Una vez después de estos pasos, ingresamos a la cámara a través del usuario admin. Recordemos que la contraseña es igual, la palabra admin en minúsculas. Y antes de realizar la exportación de la grabación, vamos a ingresar a configuración y vamos a verificar en qué formato está la compresión de video. Para ello nos vamos a la opción de vigilancia, nos vamos a la opción de grabación y verificamos en el mainstream en qué formato lo tenemos. En este caso la compresión de video que tenemos para los primeros tres canales es H265 y el canal 4 que en este caso no tenemos nada conectado por el momento, estamos usando H264. Igual aquí podemos modificar si queremos cambiar la resolución, los cuadros por segundo, la calidad y en qué momento va a estar el encendido de la grabación. Puede ser cuando enciende el vehículo con algún tipo de timer o alguna alarma en específico. Y también podemos adicionar si queremos que esté grabando el audio. Una vez explicada esta parte, ya podemos realizar la exportación de la grabación dirigiéndonos a la sección de playback. En playback seleccionamos el día que queremos revisar las grabaciones. Por ejemplo, vamos a seleccionar el día 14. Damos clic en la opción Record List. Después damos clic en la opción de buscar en Search y nos arrojará un pequeño resumen de las grabaciones que tenemos. En este caso vamos a seleccionar el canal 2 y ya una vez que lo seleccionamos podemos exportar la grabación con este botón que dice aquí, Backup. Nos da dos opciones, nos da la opción de exportarlo en el formato propietario de que nos va a arrojar la cámara, el cual va a ser un archivo H264 o H265, dependiendo del tipo de formato que hayamos seleccionado, o bien puede ser por medio de un formato MP4. En este caso vamos a seleccionar la opción archivo del propietario, damos clic en OK, damos clic en aceptar, damos clic en aceptar nuevamente y ahora procedemos a esperar a que termine la descarga de nuestra grabación. Muy bien, una vez que ya nuestra descarga finaliza, nos dejará un archivo ya sea en formato H265 o en formato H264. Para poder reproducir este tipo de archivo es necesario instalar el software Local Player, el cual pueden encontrar en la sección de descargas del modelo XMR Dashcam AD Plus. Procedemos a instalar el software, lo ejecutamos como administrador, damos clic en siguiente, aceptamos y esperamos a que extraiga los archivos para la instalación. Muy bien, una vez que finalice la instalación del software, podemos buscarlo a través de el buscador de nuestro sistema. Lo ejecutamos como administrador y nos abrirá una interfaz como esta. Aquí tenemos la opción de abrir una carpeta o abrir un archivo. En este caso voy a abrir un archivo. Entro a la carpeta donde tengo mis archivos. Vamos a abrir un archivo H265 y del lado derecho me arroja el archivo. Únicamente tengo que dar doble clic sobre él y el reproductor me da la vista de esa grabación. Tengo la opción de utilizar la visualización rápida o también bajar la velocidad, bajar o subir el volumen de la grabación, hacer pausas, tomar alguna captura o bien iniciar una grabación de algún clip en específico con esta herramienta. Igual se puede poner en full screen. Y esto sería lo que nos permite hacer el software de Local Player y sería el que utilizaríamos para reproducir las grabaciones en el modelo XMR Dashcam AD Plus en su formato propietario.